Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite respirar, estar aquí en su presencia, aunque siempre estamos en su presencia. El salmista David dijo: ¿dónde iremos que no estés tú allí? Si a lo profundo de la tierra, lo profundo del mar o a los extensos cielos, ahí está el Señor. Nada ni nadie se escapa de su poder, su presencia, su soberanía. Damos gracias al Señor por todo ello. Damos gracias también a los hermanos y amigos que nos siguen por estas redes sociales y que comparten esta enseñanza con otros hermanos a fin de que ellos también puedan ser edificados. Lo que decimos, hermanos, de la palabra de Dios no es nada nuevo. Aquí no hay nadie original. Aquí el único original que hay es Dios. Y Él nos dio su revelación para que nosotros hablemos sobre ella en la medida de la iluminación que nosotros vamos adquiriendo en este caminar con Cristo. Nos hemos propuesto, hermano, dar una serie de sermones o mensajes sobre los días de Noé, entendiendo que el Señor Jesús, en su explicación sobre la pregunta que sus discípulos le hicieron sobre qué señales habrá antes de su retorno. En el capítulo 24, versos 36, 37 al 39, el Señor, después que describe guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, una gran tribulación como nunca ha habido sobre la faz de la tierra, dice que será semejante a los días de Noé. Y intentamos exponer la semejanza, de esa semejanza que Jesús habló, porque si Jesús señaló esos tiempos, es necesario que nosotros examinemos los tiempos de Noé, a ver si estamos viviendo realmente esos tiempos o se aproximan a nuestra era. Lastimosamente, hermano, yo podría afirmar que este siglo XX, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, hemos entrado, hermano, de lleno a esos días a lo que se refirió el Señor Jesús. Hoy quiero hablarle, hermano, sobre los días de Noé, alteración genética. Dicho sea de paso, hermano, este es un punto bastante discutido por exégetas y expositores bíblicos. Estaremos examinando levemente 4 posiciones con respecto a este texto. Yo espero que usted sea una persona o un cristiano de mente abierta que pueda ser analítico. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no anula nuestro razonamiento. Es todo lo contrario, nos ilumina con su conocimiento para que podamos entender su verdad contenida en su palabra. Como dice el libro de Génesis, en el capítulo 6, versos 1, 2 y 4. Vuelvo a repetir, hermano, los días de Noé, día de alteración genética. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí
mujeres escogiendo entre todas. Y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En nuestro recorrido bíblico sobre hablar sobre los días de Noé, hemos hablado sobre la música, sobre los adelantos científicos, sobre la prosperidad y hoy sobre los avances demográficos, y hoy estaremos hablando sobre esa alteración genética que ocurrió en el tiempo de Noé y que es semejante, hermano, a lo que a nosotros nos ha tocado vivir o nos toca vivir en este mundo. Reconozco que este verso constituye un verdadero reto hermenéutico. Estos pasajes son altamente controversiales, ya que hay varias posiciones teológicas sobre estos textos. Entendemos que la primera etapa de la historia de la humanidad abarca desde Adán hasta Noé, un ciclo completo, 10 generaciones. Y entendemos que el número 10, como ya hemos dicho en enseñanzas pasadas, en la Biblia representa un estado o situación completa. Asimismo como se presenta también en el libro de Éxodo, donde Dios da los 10 mandamientos, dando a entender que están completos. Desde que la Biblia empieza a contar, escuche, desde que la Biblia empieza a contar, si empezamos a contar la creación del hombre, no de la tierra, estamos de acuerdo con los científicos y es difícil, hermano, estipular los años que tiene la tierra. Millones, cientos de millones. Pero empezamos a contar desde que el hombre hizo aparición sobre la faz de la tierra, o desde el día en que Dios creó al hombre. Hay 1056 años desde Adán hasta el nacimiento de Noé, y 1656 años desde Adán hasta el día del diluvio. En tan solo 1656 años se corrompió a tal extremo la raza humana que Dios se vio obligado a raer de la tierra casi toda la especie. El pecado humano comienza a mostrar su fealdad con el homicidio de Caín, continuando con Lamé y su exposición de que mató a un hombre simplemente por darle una bofetada. La maldad y la violencia se generaliza como filosofía de vida entre los hombres hasta tal punto de llenar de tristeza el corazón de Dios. El Señor Jesús, como decía al principio, apeló a la historia de los días de Noé y al comportamiento humano de entonces para contestar la pregunta que sus discípulos le habían hecho con respecto a las señales de su segunda venida. Los otros aspectos característicos de un mundo moribundo está presente de manera palpable en nuestros tiempos. Nunca había habido un rechazo tan fragante, tan malévolo de las Escrituras y de todo lo que representa la verdad de Dios como en nuestros días. Los seres humanos de esta generación se caracterizan por la indiferencia y el desprecio a Dios,
algo similar a lo ocurrido en los días de Noé. E incluso pueden que nosotros vayamos aún más lejos de lo que pasó en los días de Noé. Podría decirse que la humanidad vive actualmente el preámbulo de los días de Noé. Sin embargo, hay una diferencia, pues en el relato de Génesis capítulo 6 parece indicar una invasión satánica en el escenario humano. No descartamos, hermano, que las actividades demoníacas o satánicas se hayan masificado en nuestros tiempos que, hermano, son tiempos finales. Así como se magnificó en tiempo de Noé, también en nuestros tiempos se ha masificado, hermano, intensamente una actividad demoníaca. Entonces, ¿qué pasó realmente en esta generación para que llevara a Dios a tomar una determinación tan drástica? Entonces, ante tanta maldad, aparece una expresión en el capítulo 6, verso 6 del libro de Génesis. Escuche, hermano, yo quiero que usted razone y sea analítico al repaso bíblico o a la historia bíblica. ¿Qué llevó a Dios? ¿Qué pasó en esa generación que llevó a Dios a tomar una decisión tan drástica como de raer casi a toda la especie humana de la faz de la tierra? Y como consecuencia de tan aberrante maldad, situación en la que se vivía en los días de Noé, aparece esta expresión. Génesis capítulo 6, verso 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Hay otros pasajes semejantes a este. Aparecen en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 14. Primera de Samuel 15, 11. Jeremías 18, 7 y 8. 26, 3. 26, 13 y 19. Y Jonás capítulo 3, verso 10. Donde dice claramente y expresa el arrepentimiento de Dios ante tal situación. Todos estos pasajes bíblicos que les he mencionado contienen, hermano, un escenario distinto, pero aparece una expresión que es común en ellos. Aparece la expresión: Dios se arrepintió. Estos 8 textos, igual que el lenguaje, han perturbado a muchos estudiosos y simples cristianos de la Biblia. El concepto general sobre el arrepentimiento está vinculado, hermano, al abandono de las costumbres inmorales. Entonces, ¿por qué asociar a Dios? ¿Y por qué el autor sagrado habla de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Cuando el arrepentimiento está vinculado, hermano, a las costumbres inmorales. Este acto implica un cambio de dirección, de carácter y de propósito. Sin embargo, hay 2 pasajes en el Primer Testamento donde rotundamente se declara que Dios no es hombre para que mienta e hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se contradice la Biblia? No, hermano, no se contradice la Biblia. Hay que entender y contextualizar la expresión que hoy estamos mencionando, basada en las Sagradas Escrituras, que Dios, la situación del hombre llevó a Dios a arrepentirse, a cambiar, a tomar otra actitud sobre la situación por la cual el hombre estaba viviendo. Un estudio de los pasajes
citado muestra que el arrepentimiento divino no surge de la naturaleza o de la tristeza por los males cometidos. Dios, como dicen algunos falsos y enseñan como teología, que Dios aprende por errores. En Dios no existe tal cosa, porque entonces no dejaría de ser un Dios perfecto. Si Dios aprendiera por error, entonces quiere decir que las cosas tienen que acontecer para que Él se dé cuenta si lo que Él ha hecho o ha dicho es como Él lo ha dicho. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios es veraz y que todos los hombres son mentirosos. Cuando analizamos contextualmente la expresión, entonces nos damos cuenta que aquella situación de aquella generación llevó a Dios o al autor sagrado a expresarse de esta forma sobre el sentimiento o actitud de Dios en dicha procedencia de su actitud. Lo que implica más bien es que los cambios en la relación del hombre con Dios provoca un cambio de trato de Dios con los hombres. Cuando estos se vuelven al Señor, se vuelven del Señor al pecado, Él cambia su relación de compañerismo a una de reprensión y de juicio. Cuando el ser humano se vuelve del pecado a Dios, Él establece un nuevo vínculo de comunión con este hombre arrepentido. En esto consiste la expresión "se arrepintió Dios". En nuestro texto de Génesis capítulo 6, verso 6. Dios se vuelve de la comunión al juicio. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia también. Hay dos figuras retóricas que se emplean tanto en la literatura secular y se emplean también en la Biblia para indicar cualidades humanas, y otra atribuye emociones al comportamiento. Atribuye emociones humanas al comportamiento de Dios. Quizás para algunos la palabra es conocida y para otros desconocida. El antropomorfismo es una figura literaria que ayuda al lector moderno a identificar cuando los autores bíblicos le atribuyen a Dios cualidades o emociones humanas. Hay otra expresión, porque aquí se le atribuye condición humana. Pero hay otra expresión que atribuye sentimiento humano a Dios. En el antropopatismo, los autores bíblicos le atribuyen a Dios emociones o pasiones como las humanas, para dar a conocer cómo se siente Dios con el comportamiento de la humanidad o de su pueblo. La Escritura habla de Dios como si tuviera sentimiento humano para ayudarnos a entenderlo. El atribuir emociones a Dios puede observarse con respecto a los celos, según Éxodo capítulo 20, verso 35. Enojo, según Número 25:3. Arrepentimiento, según Primera de Samuel capítulo 15, verso 35. Pesar, según Génesis capítulo 6, verso 6. Compasión, según Jeremías 31:20. Amor, según Jeremías 31:30. Odio, según Amós 5:21. Entonces los autores sagrados, para que nosotros podamos entender el sentimiento de Dios, emplean expresiones con las cuales nosotros nos podemos identificar fácilmente. Dios tiene emociones divinas en vez de tener emociones humanas. Por lo tanto, las emociones de Dios están libres de los pecados que con frecuencia
corrompen las emociones humanas. Volviendo al texto de Génesis capítulo 6, verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Ben Elohim. ¿Quiénes son estos hijos del cielo? Como dijera en el principio, este verso constituye un verdadero reto hermenéutico. Los días de Noé eran días de alteración genética, que viendo los hijos de Dios, Ben Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Para empezar, quisiera poner brevemente o exponer brevemente, poner de manifiesto cuatro posturas o las cuatro posturas más aceptadas por los comentaristas bíblicos o los comentaristas del Génesis. Génesis capítulo 6, verso 4 nos dice: y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, y estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Número 1, según la posición de algunos, al final del verso 4, donde dice: y fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, algunos dicen que eran reyes que se habían constituido en caudillos déspotas, conocidos como titanes en la mitología antigua. Algunos estudiosos han sugerido que la expresión hijo de Dios se refiere a reyes que practicaban la poligamia y que eran gobernantes o caudillos déspotas que luchaban por obtener dominio. Pero el lenguaje de Génesis capítulo 6 no contiene ni la más leve sugerencia de que esta situación se diese con respecto a lo que dice el verso 2, los hijos de Dios. La segunda postura dice que eran dioses de la mitología pagana. La palabra mito viene del griego, que significa relato, cuento o leyenda. Un mito es una historia fabulosa de tradición oral que implica que por medio de la narración las acciones de los seres que encarnan de forma simbólica tienen fuerza sobrenatural, pero también tienen aspecto de condición humana. Se aplica especialmente a la que se narra las acciones de los dioses héroes de la antigüedad. Y muchas veces se cita, hermano, la mitología griega, donde aparecen aquellos semidioses. Podríamos decir que es una historia imaginaria, que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. En tercer lugar, la tercera posición, que es una posición bastante aceptada entre los cristianos. Esta posición nos dice: eran los componentes del linaje de Set. Ese tercer hijo que tuvo Adán, hermano. El matrimonio o la unión de ambos grupos ha sido interpretado de diferente manera. En primer lugar, hay quienes afirman que se trata de la unión de los descendientes de Set, es decir, como se le ha denominado, el linaje santo.
y los descendientes de Caín, a quienes se le ha denominado el linaje malvado o el linaje de la serpiente. Es decir, los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín en esta tercera postura. Con este punto de vista hay varios problemas. En primer lugar, ni los descendientes de Set ni los verdaderos creyentes de modo alguno han recibido previamente el calificativo de Ben Elohim o hijo de Dios en el Génesis en ningún sentido espiritual, excepto Adán mismo. Ellos no hubiesen podido ser hijos de Dios en un sentido físico. Cuando usted va al libro de Lucas en el capítulo 3, verso 38, Lucas escribe hablando de la genealogía. Dice, hijo de No, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Concluyendo en que Adán posiblemente se le pudiera llamar hijo de Dios como fue creado directamente por Dios. Después, cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Génesis, se da cuenta, o en el capítulo 5 del libro de Génesis, del verso 1 al verso 4, que todo lo que Adán produjo o salió de su estirpe fue conforme a su semejanza. En segundo lugar, ¿por qué se asocia la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres con la aparición de gigantes en la tierra? Los nefilines. Esa palabra nefilín, hermano, su verbo nefa, que significa los caídos. ¿Por qué esto molestó a Dios lo suficiente como para acabar con casi toda la población del planeta? ¿Qué pasó aquí, hermano? Realmente fue la unión de los hijos de Set o de los descendientes de Set que se juntaron con las mujeres paganas y esta unión produjo gigantes. Uno, la base especulativa que se usa resulta tener menos razones de peso en este pasaje. El texto no menciona a estas supuestas líneas de descendencia justa o injusta. El texto ofrece un clima diferente. Nos dice que el corazón de los hombres era maligno o era de constante al mal. Y que solo Noé fue hallado varón justo, perfecto en su generación. Así que, en realidad, no veo grandes grupos de creyentes. No veo comunidades de creyentes. Sino, solo Noé fue encontrado con gracia delante del Señor. Lo que le estoy diciendo, hermano, que si los descendientes de Set, escuche, que si los descendientes de Set eran el linaje santo, entonces ellos pagaron la misma consecuencia del pecado que pagó la descendencia de Caín, excepto Noé y su familia. Aquí no estoy viendo grandes grupos de creyentes, estoy viendo exclusivamente a un hombre y a 7 personas más que han encontrado gracia ante los ojos de Dios. En segundo lugar, es descabellado pensar que absolutamente toda la línea de descendencia de Set era justa, mientras que ni un solo de la línea de Caín haya alcanzado o haya sido totalmente injusta. No hay ninguna indicación de que el linaje de Set se mantuvo totalmente piadoso. En tercer lugar, por el sentido lógico, si se trata de creyentes uniéndose a incrédula, ¿cómo podría eso resultar en hijos gigantes
o en personas valientes y de renombre. ¿Y cómo o por qué no se cumple eso hoy? ¿Acaso las mujeres creyentes no dan, o los hombres creyentes no dan hijas hermosas? Que solamente podemos decir que las hijas de los hombres, esas hermosas hijas de los hombres, eran exclusivamente hijas de Caín. Quiere decir que los hijos o la descendencia de Seth no alcanzó en el reparto de la belleza y por eso no se cuentan en el relato bíblico. Otro argumento en contra de esta postura es que no se está tomando en cuenta la existencia de otra línea de descendencia aparte de la de Seth y de Caín. Cuando usted va a Génesis capítulo 5, desde el verso 3 y 4 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y fueron los días de Adán, escucha hermano, desde la caída hasta su tercer hijo. Hasta su tercer hijo tuvo Adán 130 años. Pero usted tiene que entender que la Biblia muchas veces resalta los hechos más importantes. Pero cuando usted lee el verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. No quiere decir que pasaron 800 años para que Adán volviera a tener más hijos. Y engendró hijas, hijos e hijas. Por regla de 3. Si nuestros primeros padres, escuche, hermano, para que usted entienda mi razón de ser y la razón de que la Biblia muchas veces realza un acto o un hecho o un personaje, no quiere decir que no hayan ocurrido otros hechos atrás. Si por regla de 3 Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, y Adán y Eva engendraron a Caín y Abel, y cuando Caín mató a Abel, dice que se fue a tierra de Nos, pero en tierra de Nos es el primer nombre que Caín le da a su hijo. ¿Con quién se casó entonces Caín? Lo que equivale a decir que entre el nacimiento de Abel y el nacimiento de Caín, o después o antes de ello, habían nacido niñas, hijas. Adán había tenido hijas con la cual se casó Caín y procreó una familia y fundó una ciudad, albergando así a su familia. Entonces, ¿por qué tomar en cuenta exclusivamente el linaje de Caín y el linaje de Set, cuando la Biblia nos dice que Adán tuvo hijos e hijas? Razone, piense. Adán fue hecho a imagen de Dios. Los términos imagen y semejanza son usados de manera sinónima y se refieren primordialmente al parecido espiritual o al carácter de Dios que colocó en el hombre. En ese sentido, somos semejantes a nuestro Creador. Así Dios puso una gran separación entre el hombre y las bestias, puesto que solo el hombre tiene la capacidad de autoconciencia, lenguaje, discernimiento moral, comunión, adoración y vida eterna, que no tienen los animales. Aún después de la caída, el hombre retiene esa imagen de Dios a pesar de que ha sido duramente desfigurada en el hombre. Adán engendró un hijo a su propia imagen, que es lo que la Biblia está acentuando. Cuando dice que Adán engendró un hijo a su propia imagen, esa imagen, la imagen de este hombre, de este hijo hacia su padre, tendría que ver con una imagen pecaminosa,
corrompido, frágil, miserable y mortal, como él mismo. No solo un hombre como él, que consta con un cuerpo y alma, sino un pecador como él mismo. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Además, ¿por qué razón el título hija de los hombres se limita solo al linaje de Caín? ¿Es que acaso el linaje santo no puede dar mujeres bellas? Si no pudieron dar el linaje santo mujeres bellas en ese entonces, hermano, a solo 1056 años de vida, entonces los cristianos hoy están condenados y las mujeres cristianas hoy también están condenadas, hermano, a ser la más horrenda en cuanto a belleza se refiere. Pero no, podemos observar, hermano, que los hijos de los cristianos, independientemente de la gracia de Dios, también son bellos. Aunque se suele decir, hermano, que para las lechuzas no hay un polluelo tan hermoso como la de ella misma. Número 5. No se observa en ninguna oportunidad que Dios separara a la descendencia de Set como un pueblo santo elegido, así como lo hizo con Israel. Nosotros podemos deducir, hermano, por la genealogía que se remontan, como lo hace Lucas, hasta Adán. Y podemos concluir que es el linaje que Dios utilizó para traer a nuestro Mesías. Porque Adán era precisamente del linaje Noé era precisamente del linaje de Set. Evidentemente que el autor de Génesis sugiere que la aparición de los gigantes es el resultado de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. No cabe duda de que el vocablo nefilín, traducido gigantes, titanes, héroes, varones de renombre, representa una enorme dificultad hermenéutica. ¿Quiénes son estos seres? ¿Quiénes fueron estos seres que existieron, como dice el verso, antes y después? Porque también vemos gigantes en el tiempo de David y aún más atrás, en el tiempo de Número, cuando el pueblo de Israel va a entrar a tierra de Canaán. ¿Quiénes eran estas personas? La cuarta, eran ángeles caídos. Esta es la cuarta posición o línea de interpretación de estos textos. Esta postura combina la idea de que hubo relación entre seres angélicos, caídos o demonios, y seres humanos, y que esa relación debía de haber ocurrido antes del diluvio universal. La pregunta del principio, hermano, independientemente de la depravación del hombre en los primeros 1656 años, ¿qué llevó a Dios a tomar una decisión tan drástica como esta? Es cierto que los ángeles, es decir, los ángeles de Dios en el cielo, ni se casan ni se dan en casamiento según Mateo 22:30. Pero en el caso del Génesis capítulo 1, verso 1 al 4, se trata de ángeles rebeldes, o como dice Judas en el 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio
del gran día. También el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y escuche esto, hermano. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, ese mundo impío y pecador. ¿Cómo asocia el apóstol Pedro la caída de los ángeles? Escuche, el contexto claramente está asociando el apóstol Pedro la caída de los ángeles con la destrucción del diluvio. Evidentemente, Dios creó a los ángeles y lo colocó en una esfera específica para que habitasen en ella. Judas usa la expresión ten heatun argen, es decir, tu propia esfera de gobierno o su propio estado espiritual al que fueron creados. Esos ángeles fueron creados diferente a los seres humanos, pero no retuvieron su estado original, sino que abandonaron sus propias moradas. Esos ángeles no solo se rebelaron contra la autoridad de Dios, sino que también abandonaron o desertaron del círculo o esfera que Dios lo había establecido o había establecido para ellos. Los ángeles no eran, por tanto, santos ángeles de Dios o ángeles del cielo, sino ángeles rebeldes que se habían alzado contra Dios y se habían colocado bajo la autoridad de Satanás. Esos ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, es decir, en seres espirituales que actuaron bajo las órdenes de Satanás. Como tales, vinieron al ámbito terrestre y poseyeron o se hicieron de cuerpos humanos. Parece, hermano, una novela sacada de ciencia ficción. Parece, hermano, un cuento, una historia de esa medieval. Pero si bien es cierto, los elementos que apoyan este punto de vista son los siguientes. Número 1, en primer lugar, la designación de hijo de Dios en la forma concreta como aparece aquí es siempre una referencia a los ángeles. Ese capítulo, ese verso 2 del libro de Génesis, los hijos de Dios, Ben Elohim, es una referencia no al hombre, sino a los ángeles. Algunos dicen que no se debe tomar en cuenta el libro de Job porque es un libro poético. Mi hermano, si las 5 expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento refiriéndose a los ángeles, Ben Elohim, también aparecen en el Antiguo Testamento, como algunos lo llaman, y designan directamente a ángeles, entonces ¿dónde existe la contradicción? Cuando usted va al libro de Job, en el capítulo 1, verso 6, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿A cuáles hijos de Dios se está refiriendo aquí si no sea a los ángeles? En el capítulo 2, verso 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. En el capítulo 38, verso 7 del libro de Job dice, y cuando alababan todas las estrellas de alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En Daniel capítulo 3, verso 25 nos dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los cielos.
oh hijo de los dioses. La Septuaginta o versión de los 70, que es la versión griega del Primer Testamento, como yo le llamo, y Antiguo Testamento, como prefieren algunos llamarle, concuerda con la traducción al traducir la frase hoi angelo de Dios, es decir, los ángeles de Dios. Lo mismo hace Joséforo. Y también, hermanos, recurrimos a un libro que no es inspirado, que no es escritura sagrada, pero tiene un valor histórico y literario, como es los libros apócrifos, concretamente el libro de Enoc, y los antiguos escritos judíos y cristianos. En segundo lugar, el Segundo Testamento corrobora esta interpretación, como demuestra los pasajes de Judas, verso 6, y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. El vocablo de Judas, verso 6, cuando hace referencia a los ángeles que abandonaron su posición angelical, su dignidad, tomando otro, apunta al hecho de que se trata de seres angélicos. También la comparación que hace Judas en el verso 7 del pecado angélico con la relación sexual contra naturaleza de los sodomitas apoya una referencia a los ángeles. No cabe duda de que Judas, al escribir, tiene en mente, hermano, esos pasajes del capítulo 6 del libro de Génesis. Además, Pedro, en su segunda epístola, como hemos dicho, capítulo 2, verso 4 al 6, Pedro relaciona una caída de los ángeles con los días de Noé, como lo demuestra el contexto. Esa caída fue un acontecimiento concreto de los ángeles, los cuales estaban reservados en lugares especiales, guardados para el día de juicio. Pedro usa el vocablo tartarosas, de la raíz tártaros, que es el nombre dado por los griegos al bajo mundo, especialmente al lugar de los condenados. Pedro dice arrojándolo al infierno, tartarosa. Podemos ver también Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19 al 20. El cuadro descrito en el pasaje mencionado es extraño y no debe sorprendernos que genere tanta duda. No dice el Señor Jesús que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, según Mateo capítulo 22, verso 30. ¿Por qué el Señor no dijo, pero el Señor no dijo que no tenían sexo? Y además habla en este texto de los ángeles en el cielo, no de aquellos que ahora pueden estar en prisiones de oscuridad en el Tartarosa. Sabemos que los ángeles poseen cuerpo, pero que también pueden comer. Génesis capítulo 18, verso 8 nos dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea que los ángeles tienen la facilidad como seres incorpóreos de tomar forma humana y también de poder hacer lo mismo que los humanos pueden hacer. Lo más probable es que en Génesis capítulo 6, verso 1 al 6, sea un caso de posesión demoníaca, es decir, espíritus satánicos que cohabitaron los cuerpos de los seres humanos
y poseyeron también las mujeres. Estando poseído por el demonio o por aquellos ángeles caídos, esos hombres y esas mujeres se relacionaron sexualmente y el resultado de esa relación sexual fue el nacimiento de una raza que incluyó a los nefilines o a los gigantes. Es posible además que esa influencia demoníaca produjera un cambio en los cromosomas de los seres humanos que afectó la estructura genética de aquella generación. En los evangelios hay ejemplos de personas poseídas por demonios que adquieren, hermano, una fortaleza sobrenatural capaz de romper cadenas, como nos los cuenta Lucas en el capítulo 8, desde el verso 29 al 30, y Marcos capítulo 5, verso 3 al 5. Recurriendo al libro de Enós, que no es un libro inspirado como las Sagradas Escrituras, todavía contiene algunos comentarios exactos. Y aconteció que los hijos de los hombres se habían multiplicado, y en esos días le nacieron hijas atractivas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y la desearon, y dijeron el uno al otro: ven, vamos a escoger esposa de entre los hijos de los hombres, y engendremos hijos con ella. Tomaron para sí esposa, y cada una escogió para sí mismo uno, y comenzaron a ir a ello, y se contaminaron con ello, y les enseñaron hechizo y encantamiento, y ellas quedaron embarazadas, engendrando grandes gigantes. Y hubo mucha impiedad, y cometieron fornicación, se descarriaron y se corrompieron de tal forma. Tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Podemos decir, ¿por qué Satanás envió a esos ángeles a casarse, ya sea directa o indirectamente, con estas mujeres? Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Si bien es cierto, el clima puede alterar nuestra estructura. Sí, hermano. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que una persona poseída puede adquirir una fuerza dimensional. Entonces no descartamos el hecho de que estos demonios o ángeles caídos hayan alterado el cromosoma humano para así producir estos gigantes, intentando infectar a la raza humana genéticamente para que el Hijo de Dios no pudiese nacer. Satanás trató de contaminar la genética de la humanidad, combinándola con la corrupción satánica, para poner un virus genético para hacer que la raza humana no fuese apta para dar a luz la simiente o la semilla de la mujer, que era el Mesías prometido en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Como consecuencia de esta alteración genética, el Salvador no podría nacer de una madre poseída por los demonios. Así que si Satanás pudiese tener éxito de infectar a toda la raza, el libertador que nosotros tenemos y conocemos no hubiese podido nacer. Y así Satanás pudo haber tenido el éxito total. La creación estaba contaminada, tan contaminada que Dios consideró necesario empezar de nuevo con Noé y sus hijos y cancelar a los demonios que hicieron esto, para que nunca pudiesen hacer esto de nuevo. En conclusión, los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran seres humanos poseídos por demonios. En ese estado o condición
se unieron sexualmente y procrearon una raza violenta y terriblemente pecadora, aunque como dice el texto claramente, eran seres humanos. Según Génesis capítulo 6, verso 3 nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esas personas solo pensaban en el mar y Dios lo juzgó. No se trata de dioses, ni de reyes, ni de inmortales, pues todos ellos murieron como seres humanos. La mano soberana de Dios Todopoderoso puso fin a aquella rebelión que desafió su autoridad. La sorprendente y maravillosa gracia de Dios, sin embargo, no dejó de actuar en medio de la gran rebelión moral que hubo en los días de Noé. Satanás intentó corromper la humanidad y la simiente de la mujer, para que esta simiente que iba a nacer de la mujer no aplastara la cabeza de la serpiente. Después de todo lo dicho, no debe perderse de vista el punto central de la lección. El hecho es que la entrada del pecado en la existencia humana ha hecho que el hombre esté imposibilitado de hacer algo por sí mismo para conseguir los favores de Dios. Si bien es cierto que el pecado está centralizado en el corazón del hombre, y no es menos cierto que Satanás, sus demonios, están implicados en la rebelión humana contra Dios. En nuestros días se ha visto al hombre caminar sobre la luna. Hemos empujado más allá la frontera de la ciencia. Hemos perdido toda la habilidad de ser sorprendido. Ahora traveseamos con la información genética. Hoy más que nunca el hombre, en su afán y avaricia desmedida, está traveseando, hermano, con el genoma humano, animal, y con el genoma vegetal o con las células vegetales. Se hacen tantos experimentos de orden genético que es casi imposible distinguir los vegetales, los cereales, la carne y otras tantas cosas. Hoy tenemos una máquina, hermano, en 3D o 3D, que usted le pone las células y le hace el filete del tamaño que usted quiera. Tenemos cantidad de alimentos transgéneros. Y aquí el estado de la Florida, hermano, ha dado el visto bueno a alimentos transgéneros. Los alimentos y vegetales de todos, tenemos alimentos y vegetales de todos los colores posibles y de todos los tamaños, en gran cantidad. Los alimentos transgéneros son cada vez más abundantes. La modificación genética entraña la alteración del material genético o de los seres vivos. Usted, hermano, vaya a YouTube y ponga La Granja de Frankenstein. Y ahí le van a hablar a usted de selección genética, donde ellos están seleccionando los mejores genes para crear una especie monstruosa. ¿Qué usted piensa que ellos no pueden hacer con el genoma humano? La modificación genética entraña la alteración del material genético de los seres vivos. En un animal modificado genéticamente se han insertado, eliminado o modificado secuencias de ADN con el fin de introducir un rasgo nuevo o modificar una característica, como ellos lo denominan, resistente a la enfermedad.
El hombre busca y quiere alcanzar la inmortalidad a través de la regeneración celular o modificación genética. Y lo que está anunciando es la plena manifestación del anticristo, ya que él representa lo artificial, lo modificado genéticamente. Todo lo que tiene semillas representa, todo lo que no tiene semilla, hermano, representa al anticristo. Y no se puede reproducir. En el diseño de Dios, todo da fruto según su género. Hombres, plantas y animales. Génesis capítulo 1, verso 11 y 12 nos dice: y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Métase en la cabeza esto, hermano. Hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que todo era bueno. En los días de Noé pasó una alteración genética, y en nuestros días son iguales. Saque usted su propia conclusión. 2019. Japón, escuche lo que le estoy diciendo, hermano, que esto parece, lo que yo le he contado parece de película, pero lo que le voy a contar, hermano, parece de películas futuristas. Pero ya lo han venido a usted condicionando a través de la pantalla grande y pantalla chica, para cuando llegue el momento, usted pueda aceptar con normalidad todo lo que se le pueda plantear. Porque ya han condicionado su subconsciente mediante mensajes subliminares que le mandan en las cantidades de películas que usted pueda ver. Japón quiere convertirse en el primer país en crear, escuche lo que le estoy diciendo, hermano, en crear, y así lo dice la revista claramente, en crear humanimales. ¿Cómo suena eso? Humano juntamente con animales. Una fusión de hombres o seres humanos con animales. Hace tiempo que el ser humano experimenta con crear embriones en animales con células madres humanas. Son llamados unanimales o quimeras, como se conocían en la antigua Grecia, los híbridos entre los animales y lo humano. El hombre está atravesando de a duro con la información genética, y esos fueron los días de antes, los días de Noé, hermano. Pero esta es la primera vez que un gobierno lo apoya expresamente. En el periódico El País, publicado el 16 del mes 4 del 2021, que el equipo científico español, frente al equipo científico español Juan Carlos Ispúzua, ha creado en China 132 embriones con mezcla de mono y humano. 3 de las quimeras de apenas 10.000 células llegaron a desarrollarse en tan solo 19 días fuera del útero. En febrero del 2009, escuche, porque no es Japón, no es China, son todos los países con alta tecnología que están traveseando genéticamente con el ser humano, con las plantas y con los animales. En febrero del 2009, dice un periódico de aquí de los Estados Unidos, dice: clones híbridos de humanos y animales no funcionan. Escuche, están diciendo esto. Esto es en el 2009.
Lo de China es en el 2021 y lo de Japón es en el 2019, que encabeza la lista para hacer esta clase de experimento. Un grupo de investigadores que intentó emplear óvulos de ratones, vaca y conejo para crear clones humanos, reveló el lunes que no se lograron reproducir embriones viables, pero añadió que los experimentos demostraron que la clonación humana en principio funciona. Sí, hermano, en los días de Noé hubo una clonación, hubo una alteración genética, según yo lo entiendo. Y en nuestros días se está atravesando de a duro con el genoma humano. Se está atravesando de a duro, hermano, con los alimentos transgéneros que son producidos a través de una célula madre en un laboratorio. Hay cantidad de alimentos que se están vendiendo, hermano. Y la forma de usted identificarlo es, como dice la palabra de Dios, no tienen semilla, porque lo que es producido en un laboratorio con dificultad produce la semilla. Anunciando así, hermano, la próxima entrada del hombre de pecado que representa y va a representar a los reyes de la tierra. Damos gracias a Dios, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña, como lo dijo el Señor Jesús, que los días del fin serán como los días de Noé. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre poderoso del Señor. Amén. Amén.